Shalom a todos, desde la santa ciudad de Jerusalén, estamos en la Yeshiva Hut Shel Chesed, Hilo de Bondad, dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual, el Rabino Shalom Arush, que Hashem nos bendiga, siempre le dé mucha fuerza para guiarnos. ¿Cómo están todos? Aquí en Israel, seguimos en estado de guerra, días no muy fáciles estamos pasando, pero ya como hablamos la vez pasada, todo ya está escrito, todo fue revelado ya hace miles de años. Y hoy vamos a ver algunas cosas de verdad impactantes. Pero, ya saben, el chiste es nuestra arma para atacar todos los enemigos. Entonces, te cuenta de un avaro que se casó. Sí, un hombre que no le gustaba gastar dinero, se casó. Y después de unos meses empezaron algunos problemas. Sí, en el hogar. ¿Qué pasó? Se encontró con un amigo, y el amigo lo ve así, frustrado, enojado, y dice, ¿qué pasa? Dice, no sé, con mi esposa, no sé, ya no puedo más. No sé lo que tiene esa mujer. Y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Dice, te voy a contar. Desde que nos casamos, hace unos meses atrás, cada día me pide dinero. Un día, $50. Después, el día siguiente, $100. Luego, $200. Después, otra vez 50. Después, el próximo día siguiente, $300. Y así cada día más y más dinero. Ya no puedo más. $50, $200, ya no puedo más. El amigo también se quedó perplejo. Y le pregunta, ¿pero qué hace con todo ese dinero? Entonces el amigo dice, no tengo idea. Nunca se lo di. Nunca se lo dio. Por supuesto. Revela que era avaro. Nuestra Torah, el libro de la vida, el libro que contiene toda la información sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro, es justamente lo opuesto de este hombre avaro, que se le pide, pobre mujer. Quería algo, dinero, comprarse algo, $50, $100, nada, no recibió nada. La Torah es todo lo opuesto. Lo que quieras encontrar, cualquier pregunta que tengas, puedes encontrar la respuesta en la Torah. Ya hablamos de eso varias veces. Todo se encuentra en la Torah, todo. No hay ninguna pregunta que no tiene respuesta en la Torah. Tenemos ahí profecías, tenemos ahí las leyes de la vida, cómo vivir y lograr la paz interior, cómo cumplir con nuestro objetivo, cómo rectificar nuestro pasado y preparar un mejor futuro. Todo se encuentra en la Torah. Y bueno, hemos hablado en nuestra charla de Ismael versus Israel, la guerra final. Hemos hablado y vimos, de hecho, varias profecías que hablan de esta época, de esta guerra que está ocurriendo hoy en día en Israel y que parece que, según lo que vemos, las profecías, muy posible que vamos a ver algo pasando por todo el mundo. No queremos asustar a nadie. Enseguida vamos a ver que tenemos todas las herramientas para triunfar y para lograr la paz anhelada. Pero muchos pidieron hablar un poco más del tema, entender un poco más la raíz de este conflicto que empezó miles de años atrás. Y vamos a ver otras profecías más para poder entender mejor este tiempo en que nos encontramos. Vamos a ver algunas cosas más. El rey David, ya vimos que en el libro de los Salmos, las profecías del rey David es algo impresionante. ¿Cómo habla de nuestra época? Exactamente. Y hay algo muy interesante. Está hablando, escuchen, en el Salmo 83. Miren lo que dice el rey David. Del rey David va a llegar, su descendiente va a ser el Mashiach.
que va a llevar este mundo a su rectificación, a su perfección. Lo estamos esperando ya miles de años. Parece que ya está golpeando la puerta, quiere entrar. Entonces, miren lo que dice el rey David, Salmo 83, dice así: Dios, no guardes silencio, no te estés callado ni quedo, Dios. ¿Por qué? Pues tus enemigos braman, quienes te odian han alzado su cabeza. Ok, ¿en qué se ve eso? El rey David explica. Miren que el rey David dice, tus enemigos, Hashem, Dios, son tus enemigos. ¿Por qué? Porque por el versículo siguiente, 4. ¿Por qué? Ya que traman en secreto contra tu nación y conspiran contra los por ti protegidos, el pueblo de Israel. Dicen, venid, cercenémoslos de ser nación, para que el nombre de Israel no se recordará más. Miren lo que dice el rey David. La guerra final, como ya hemos hablado, va a ser la guerra, de hecho, en que los que siguen el buen camino van a quedar, van a seguir. Pero los que buscan la destrucción de los elegidos de Dios van a perderse. Y el rey David ya lo dice. Ellos son tus enemigos, no son los enemigos de Israel. Porque, como dicen los sabios, el que toca al pueblo de Israel es como si tocara a la hija del ojo del Creador mismo, como si está lastimando al Creador supuestamente. Estás metiendo con el hijo del Creador. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene el pueblo de Israel ese privilegio? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Son mejores? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen más que...? No. ¿Fueron elegidos? ¿Por una cierta razón? Ya hemos hablado de eso en la charla judío o no judío. No es ser mejor que alguien. Es un rol, es una función que el pueblo de Israel tiene que cumplir para el bienestar de todas las criaturas, de todos los seres humanos, para ser luz para las naciones. No ser mejor. Instruir a los demás con lo que han recibido, lo que el pueblo de Israel recibió del Creador. Entonces vemos que dice el rey David otra vez, Dios, no guardes silencio. No te estés callado ni quedo, Dios, pues tus enemigos braman, quienes te odian han alzado su cabeza. ¿Y qué quieren hacer? Dicen, vamos a hacer que el nombre de Israel no se recordará más. Borrar el nombre de Israel. ¿Por qué? ¿Y qué hay de malo? Sí, el pueblo de Israel existe en un rincón del mundo. ¿Qué? ¿A quién le molesta? No. Eso no es lo que ellos quieren. Y hoy vamos a hablar un poco de actualidad. Todos mirando los noticieros, recibiendo mucha información, desinformación. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el mundo. Ustedes saben, a mí no me gusta, yo no hablo de política, yo no hablo de cosas que no me meto en ellas. Pero vemos la situación. Tenemos aquí en Israel una guerra contra los descendientes de Ismael. Son los árabes modernos, lo que hay hoy. Y tenemos una guerra contra Gaza, quien lanzan misiles contra todas las ciudades de Israel ya. Y tenemos ataques de misiles ya del norte también. Y la gran novedad que fue revelada es que ellos de hecho prepararon túneles que llegan debajo de la tierra y salen dentro de ciudades israelíes, dentro de las ciudades. De pronto, en un jardín de infantes,
de pronto aparece un pozo y salen de ahí 15 terroristas. Cosas impresionantes. Y Baruch Hashem, en los últimos días, aunque lamentablemente hemos perdido muchos hermanos nuestros, ya más de 50 hermanos nuestros que lucharon por su pueblo, y que esta charla sea para la elevación de sus almas, aunque no necesitan nuestras palabras, porque de verdad entregaron sus vidas por el pueblo de Israel, por los hijos del Creador. Pero de cualquier manera, el plan de Hamas era, en el próximo Rosh Hashanah, estamos hablando unas semanas adelante, pocas semanas, querían atacar todo el norte de Israel, saliendo de esos agujeros, de esos pozos que son de hecho, esos túneles. En el mismo tiempo, en medio de la fiesta, miles de terroristas y conquistar el sur de Israel. Al mismo tiempo, terroristas que están en todos lados de Israel empiezan con los árabes de Israel a hacer intifada, que empezar a luchar. Y luego también las demás naciones árabes que están alrededor nuestro atacando a Israel y así acabar con el pueblo de Israel. En otras palabras, justamente lo que dice el rey David. Decidieron acabar con Israel. Y si les pregunta ¿por qué? ¿Qué hay con Israel? ¿Son antisemitas? ¿Odian a los judíos? No es. Primero sí, pero incluso los que son más, los diplomáticos, lo que hablan de una forma más limpia, van a decir no tiene nada que ver con eso. Ellos conquistaron nuestra tierra, entonces queremos echarlos. Entonces no tienen problema que hayan judíos en el mundo. No, supuestamente no. Pero qué lástima que el Corán, su libro sagrado para ellos, dice lo contrario. Dice que los judíos son los hijos de monos y cerdos. Así dice en la sura. Y así explica que de hecho tienen que ir a la perdición todos los judíos. Y eso es lo que vemos que está pasando. Pero hay algo más impresionante que está pasando ahora en el mundo. Y parece que nadie no lo ve. Todos hablando de Gaza, de la guerra en Gaza. Y mientras tanto, ya lo hemos mencionado, pero quiero hablar de esto un poco más. Mientras tanto, en Irak y en Siria, hay una organización, no muy pequeña, muy grande, que salió de la organización terrorista de Al-Qaeda, que es muy famosa. Y esta organización, de hecho, está conquistando a una gran parte del mundo árabe. Enseguida vamos a ver, y vamos a ver cómo todo está escrito. ¿Sí? Ese movimiento se llama Daesh. Son las iniciales de este grupo terrorista. Y son las iniciales de las palabras Al-Dawla al-Ishmaeliyya fi al-Iraq wa Sham. ¿Qué significa en árabe? El Estado Islámico de Irak y Sham. Irak y Sham. Es una organización que ya tiene control casi de todo Irak y están luchando en Siria para conquistar a Siria. Y supuestamente su nombre dice que quieren tener control de Irak y Sham. ¿Qué es Sham? Sham es Siria, pero de hecho es lo que se llama la Gran Siria. ¿Qué significa la Gran Siria? Muy simple. Es la Siria que conocemos nosotros, donde cada día matan uno al otro ahí. Niños, mujeres, las cosas que están pasando hoy es algo que no hay palabras para describir. Es Siria. Y junto a Líbano, Jordania e Israel. La Gran Siria es Siria de hoy, Líbano, Jordania e Israel. Entonces esta organización, descendientes de Ismael, quieren
formar un Estado islámico en esos lugares. Y ellos dicen así, que cuando van a conquistarlo todo, incluido también Israel, entonces ya van a tener su imperio islámico y van a poder tomar control del mundo entero. Entonces, de hecho, vemos, y tienen éxito, lamentablemente. Y ellos no son personas que hablan mucho. Cortan cabezas y capacitan a sus prisioneros. Y hay fotos por todos lados, cosas que no se pueden mirar. Y mejor no mirar. Pero eso es lo que están haciendo. Y son los amigos más cercanos de Hamas, de esa organización. Y cuando los palestinos empezaron a gritar, porque por la guerra, les llamaron a esta organización Daesh, o conocida como ISIS, que son las iniciales en inglés, del Estado Islámico, como se llaman hoy, en breve. Entonces, cuando les llamaron a ellos, dijo esta organización, ten paciencia, ya vamos a llegar. No se preocupen, tenemos que ocuparnos ahora de Siria, después Jordania, y luego ya estamos ahí. Entonces ya vemos que de hecho el problema no es una guerra, una lucha por un pedazo de tierra. No es una lucha por una causa política, es una guerra de religión, una guerra de fe. O como lo vamos a llamar nosotros, la guerra de la emuná. Y enseguida vamos a ver que todo ya está escrito en la Torah. Toda esta información les quiero mostrar porque esto es lo que se ve hoy en día. El que busca en los noticieros va a ver que esto es lo que está pasando hoy en día. Por ejemplo, toda la comunidad cristiana en Irak, en Mosul, los mataron a todos. Los pocos que sobrevivieron aceptaron el Islam como su religión. Por la mayoría, mujeres, niños, todos fueron decapitados, quemados, todo tipo de cosas horribles así. Últimamente, hace unos días, esta organización, Daesh, el Estado Islámico, llegaron a la tumba antigua del profeta Daniel y del profeta Yoná y pusieron ahí explosivos por todas partes y ¡pum! Reventaron todo. Destruyeron toda la tumba antigua. Los profetas, profeta judío. Es muy interesante, justamente Daniel, el profeta Daniel, habla en sus profecías de ellos, de esta nación, descendientes de Ismael, que van a tratar de tomar control de todo el mundo. Y lo más trágico es que el mundo está apoyando a esos grupos terroristas, no a este grupo de Daesh. Dicen ellos son exagerados. Los demás, no. Es un problema político, problema de tierra. Y no entienden que todo es uno. Todo es uno. Están conectados todas estas organizaciones. Enseguida vamos a ver cómo la Torah habla de esto. Entonces, vemos esta situación. Y ya hemos mencionado esto, que el sagrado libro del Zohar, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, ya nos dice que en el final de los días, la guerra final, como hemos hablado, va a ser de Ismael, que son los árabes, e Israel, contra Israel. Y todo el mundo va a apoyar a Ismael, a los árabes. Va a haber individuos que van a decir, no, Israel tiene razón, apoyamos a Israel, van a ver. Pero la mayoría de las naciones van a estar con los árabes. Así dice el Sagrado Libro del Zohar. Muy bien. Y dice que no solo eso, sino que la guerra final, que es lo que llamamos la guerra de la emuná, va a ser sobre la santa ciudad de Jerusalén, donde estamos ahora mismo. Jerusalén, Ir HaKodesh, la santa ciudad de Jerusalén. Ahí va a ser la guerra final de Ismael con las naciones apoyándolo
contra Israel. Vamos a tratar de entender un poco qué es Jerusalén, qué significa la ciudad, la santa ciudad de Jerusalén, la ciudad de los reyes, de la casa de David, la casa del Mashiach. ¿Qué significa esta ciudad? Es la ciudad que el Creador mismo eligió para establecer su casa de plegaria, Bet Tefilá, casa de plegaria para todas las naciones. Y el pueblo de Israel encargado sobre esa casa, que se llama Bet Hamikdash, el sagrado templo de Jerusalén. Y va a haber lugar para todas las naciones subir al monte sagrado y rezar al Creador del universo. ¿Y qué significa el nombre Jerusalén? Jerusalén. Son dos palabras. Yerushalayim. ¿Okay? El nombre antiguo de Jerusalén es Jerusalén, más parecido a Jerusalén. Jerusalén. Hoy la llamamos Jerusalén, a esta santa ciudad. Son dos palabras, Yeru y Shalem. Yeru es de la palabra Yirá, temor. Temor. ¿Temor de qué? Temor al cielo, temor al Creador. Y Shalem es perfecto o completo. En otras palabras, temor perfecto, completo hacia el Creador. ¿Qué significa eso? El reconocimiento de cada ser humano que él es un ser creado, una criatura. Y hay un rey que maneja el mundo, que maneja todas las cosas. Hay un rey que hace todo. Y nosotros debemos seguir su camino. Hacer lo que debemos hacer. Lo que nos ordena el rey. Un temor completo. Y es muy interesante. Porque sabemos que el Islam tiene dos ciudades sagradas. ¿Sí? Meca y Medina. Pero de pronto, en los últimos años, desde que construyeron su mezquita de Omar, que está sobre el lugar más sagrado para el pueblo judío, desde aquel entonces, de pronto Jerusalén es una santa ciudad para los árabes. Muy interesante. Muy interesante. Porque en su libro, el Corán, no aparece ni una vez la palabra Jerusalén. De ninguna forma. De ninguna forma. Pero saben ustedes, por ejemplo, ¿cuántas veces aparece la palabra Jerusalén, Jerusalén? En la Torá, en el Tanaj, la Torá con los profetas. ¿Cuántas veces aparece la palabra Jerusalén? Jerusalén. ¿Alguien sabe? ¿20 veces? ¿Un poco más? ¿Cuánto? ¿100 veces? Un poco más. ¿Saben? ¿Alguien sabe? ¿200? No. Escuchen bien. 669 veces aparece la palabra Jerusalén. Jerusalén o Jerusalén. Y lo terminamos. 154 veces aparece la palabra Zion, que es otro nombre de Jerusalén. Hay varios nombres a Jerusalén. Los más conocidos son Jerusalén y Zion. Zion. Entonces tenemos 669 más 154. ¿Cuánto es? 23 veces. 23 veces que el nombre Jerusalén y Zion aparecen en la Torá. ¿Cuántas veces en el libro del Islam? 0. Pero de pronto, donde hay judíos que quieren rezar, donde quieren servir a su Creador, de pronto no, es un lugar nuestro. Ustedes quieren robarlo y de pronto recibe santidad. ¿De dónde? De ningún lado. Vemos otra vez que es una guerra espiritual. Es una guerra de emuná. Es una guerra de fe contra fe. Y de hecho, hay aquí 3 participantes. Dijimos
nuestra charla Ismael versus Israel, que el pueblo judío, nos dicen los profetas tenían que pasar 4 exilios. El último exilio es el exilio de Roma, el exilio de Edom, que es lo que continúa hasta ahora, todavía lo tenemos. Pero dentro de este 4 exilio va a haber el 5º exilio, que va a ser el exilio ismaelita, dentro del exilio de Esaú, que es Edom. Ok, muy bien. Entonces hay aquí 3 participantes. Tenemos a Israel, la nación de Israel. Tenemos a los que pertenecen a Ismael. Pueden ser los descendientes, de verdad, físicos de Ismael. Y pueden ser los que se agregaron y fueron con ellos, que se hicieron parte de ellos. Y tenemos otro participante, que es el que representa a Edom o a Esaú, Esab. Y es la tercera religión. Hay aquí 3 religiones, las más grandes. Y de hecho, cada una dice otra cosa. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Seguramente el que tiene más creyentes, ¿no? Ya sabemos que no. Sabemos que mucha gente puede ir tras vanidades y creer en eso y no tiene ninguna base de verdad. Pero hay aquí 3 participantes. Y dice el libro del Zohar que la guerra final va a ser entre 2, Ismael e Israel. La tercera religión va a ir con Ismael y lo va a apoyar. Pero lo que va a pasar al final, también lo hemos mencionado, que Ismael se va a dar vuelta y va a atacar justamente a quienes le ayudaron en el camino y van a destruir uno al otro. Fuera, por supuesto, por la gente buena que va a decidir seguir buen camino, el camino de la luz, sin herejía, sin idolatría. Y es muy interesante, ¿qué tiene que ver Jerusalén con todo esto? Entonces dice el Sagrado Libro del Zohar que Ismael va a venir a atacar la santa ciudad de Jerusalén, aunque es su ciudad, según lo que ellos dicen, aunque no aparece en ningún lado. Y las naciones del mundo lo van a apoyar y van a luchar contra Jerusalén. ¿Y por qué? Es algo muy simbólico. Porque dijimos, Jerusalén representa la fe auténtica. Llegar a un nivel de temor al Creador, que significa, no, como tener miedo, que no me pegue. Es una forma de honor, reverencia. Captar y entender la grandeza del Todopoderoso, del Creador. De captar, wow, el Rey del universo existe, está aquí, esta es su ciudad. Por lo tanto, esa guerra va a ser por Jerusalén y en Jerusalén. No sabemos cómo va a ser, si va a ser algo, una lucha física, esperamos que no, o una lucha a un nivel espiritual, una lucha de creencias. Pero ¿qué va a pasar al final? Mucha gente me escribió y dijeron, nos da miedo. Teníamos planeado llegar a Israel y hasta hacer aliyá y migrar a Israel. Pero tenemos miedo. Vamos a ver si hay que tener miedo. Vamos a ver lo que nos dice el Creador. Pero antes, vamos a ver lo que nos dice Rabbi Nachman de Breslev. Respecto a lo que significa tener miedo. Miren lo que dice Rabbi Nachman de Breslev. Dice así. Dice, Kol haolam kulo. Todo este mundo. Ugesher tzar meod. Es un puente muy angosto. Todo este mundo, la vida en este mundo, es como cruzar un puente muy angosto, como se ve en las películas. ¿Sí? El abismo está ahí y no sabes a dónde mirar. Sientes que te vas a caer cada minuto. Tratando de cruzar. Todo se mueve. Hay viento, el abismo. ¡Qué miedo! Todo este mundo es un puente muy angosto. Pero la regla y el principio es, dice Rabbi Nachman, Shelo itpachet klar, que la persona no tenga
miedo en absoluto. Y si vemos las palabras hebreas que dice Rabbi Nachman, no dice lo yefajed, que no tenga miedo, sino dice lo itpajed, que no se haga, que no se lleve a sí mismo a tener miedo, porque todo está aquí adentro. Nada puede hacerte tener miedo si no le dejas entrar, penetrar tu cerebro, tu mente. Si tienes la mente protegida y tienes emuná, fe fuerte, y tienes bitajón, seguridad, apoyándote en el Creador, nada puede penetrar tu cerebro y entonces no tienes miedo. Dice Rabbi Nachman, sí, este mundo es un puente muy angosto, pero la regla y lo principal es no llevarte a un estado de miedo, protegerte del miedo, no tener miedo en absoluto. Y todos preguntas, pero perdón Rabbi Nachman, tú eres un gran tzadik, un gran justo. Dices que no hay que tener miedo, pero ¿cómo? Tú mismo dices que la vida es un puente muy angosto. ¿Hay algo más peligroso que eso? Cruzar un puente que se mueve. ¿Cómo tener miedo? Es paradojo. Me cuentas de algo muy peligroso. Y me dice, y no hay que tener miedo, pero tengo miedo. Entonces se explica esto con una pequeña historia. Se cuenta de un rebbe, de un maestro jasídico que fue con sus alumnos. Iban caminando, era en Rusia, donde hace mucho frío, cae mucha nieve. Iba con sus alumnos, querían llegar a un cierto lugar, a un bosque, para hacer itbodedut, plegaria personal, en aislamiento, rezar al Creador, bailar, cantarle, alabarlo, agradecerle. Y llegaron a un lago que se congeló. Bueno, el puente estaba destruido, se podía pasar, y todo hielo. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Cómo van a pasar? Pueden resbalarse, pueden caerse, es peligroso. Empezaron a tratar de cruzar unos de los alumnos y cada uno voló a otro lado. No podían caminar sobre el hielo. ¿Qué hicieron? Dijeron a su rebbe, a su maestro, rebbe, maestro, no se puede cruzar. Le dijo, ¿saben qué? Yo voy a tratar. Y el maestro, su guía espiritual era un anciano. Empezó a cruzar. Y todos así, ¿qué va a pasar? Si el rebbe se cae, ya no es un joven, puede pasar algo. El rebbe sonrió y empezó a cruzar, muy concentrado. Empezó a cruzar hasta que llegó al otro lado del lago. Y todos los alumnos aplaudiendo y gritando, rebbe, wow, eres un hombre de Dios, es un milagro. Después de un tiempo, hasta que lograron todos cruzar juntos, dijeron, ay, rebbe, tú eres. Dijo, no soy un profeta. Todavía no llegué a ser un hombre de Dios. Sí, bueno, gran maestro, pero es muy simple. ¿Qué? ¿Cuál es el secreto? Le dijo, muy simple. El que está conectado con el cielo no cae en la tierra, no resbala. El que está conectado arriba no cae abajo. Ese es el secreto. Y esta justamente es la gran prueba que estamos pasando hoy en día. Ya hemos hablado de eso. No es cuestión de quién tiene más tanques, más armas, más misiles. Es toda una ilusión. El pueblo de Israel sobrevivió todos los exilios, el holocausto, las cosas peores, sin ejército y sin tanques y sin bombas, con emuná, sosteniéndose en la fe auténtica, que el Creador del universo está con nosotros. Y hay un objetivo que tenemos que cumplir y llevar a nosotros mismos y al mundo entero. Tenemos una misión. El Creador está con nosotros. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor es hacernos tener miedo. Si vamos a caer en la trampa del miedo, sí que vamos a perder. No tener miedo.
Y vamos a ver la Torah, vamos a ver varios versículos. Escribí algunos que nos hablan justamente de eso. De cómo no tener miedo. Cómo saber que el Creador está con nosotros. Ustedes saben, en todo el mundo, ¿cuál es el lugar más seguro para un judío? Alaska, ¿no? Alaska. No está tan lejos. ¿Quién se mete con Alaska? ¿Quién tiene problemas con Alaska? No. Quizá. India no hay problemas. ¿Dónde? Hay una isla desconocida. Los judíos pueden ir ahí y van a estar protegidos. Sí, hay un lugar. Se llama la Sagrada Tierra de Israel. Eretz Israel es el lugar más seguro para todo judío. El lugar más protegido. Todos los que me preguntan, somos judíos, tenemos miedo de llegar a Israel. Es una mentira. Sí, se ve en noticieros, se ve las cosas que están pasando y es el lugar más seguro del mundo. Usted puede ir a preguntar a nuestros soldados queridos que Hashem los protege. Que a ellos mismos les cuenten los milagros que están pasando cada día. Nosotros vamos a visitarlos casi cada día. Les traemos libros, les traemos comida. Toda esta yeshiva vamos juntos. Nos cuentan, son puros milagros, lo que vemos. Tenemos esa cúpula de hierro, pero nosotros les decimos, no cúpula y no eso. Se ve que hay algo aquí divino. ¿Cuántas veces no salió bien? ¿Cuántas veces? Y de pronto pasó algo. De pronto algo se arreglaron. De pronto, en una forma, si vemos las estadísticas, vemos que no es algo sobrenatural. Sí, tenemos más de 50 pérdidas. Nos duele el alma por ellos. Pero, si vemos las estadísticas, es también sobrenatural. También es algo que no se puede entender. Entonces, está pasando algo aquí. Está pasando algo aquí. Y hasta muchos escucharon que hice una entrevista con unos terroristas, uno de los jefes, los terroristas de Hamas. Y le preguntaron, ¿cómo ustedes no saben lanzar los misiles? ¿Cómo nunca dan en el blanco? ¿Cómo? Entonces, ¿qué dicen? Nosotros sabemos exactamente y sabemos muy bien cómo utilizar nuestros misiles. Sabemos exactamente a dónde queremos llegar. Pero ¿qué podemos hacer que el Dios de ellos cada vez nos toca los misiles y cae en otro lado? Entonces, todos se quedaron. ¡Ah! ¿Qué? ¿Ellos admiten? Sí, ellos admiten. Ellos saben la verdad. Ellos saben la verdad. Y tienen una gran frustración. Porque, según su ideología, su religión, el Creador, ya abandonó a su pueblo. Dios no permita. Así ellos piensan. ¿Cómo es que sigue protegiéndolos? Y ven que el Creador está protegiendo al pueblo de Israel y siguen atacando y siguen tratando de lastimar y de causar más heridos y más muertos. En la historia humana hubo un pueblo así. Un pueblo así. ¿Quién era? Amalek, el archienemigo del pueblo de Israel. Este enemigo, hablamos de la época cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en el éxodo, caminaban por el desierto. Y está escrito que todas las naciones empezaron a temer al Creador, al pueblo de Israel. Es un pueblo que le ocurren milagros todo el tiempo. El Dios, el Rey del mundo, camina delante de ellos. ¡Wow! Todo el mundo tenía miedo. ¿Y qué? Un pueblo no. Amalek empezó a atacar al pueblo de Israel. Y todos le decían, ¿pero no sabes que el Creador está con ellos? Yo sé. Y a pesar de todo lo voy a atacar y voy a tratar de causarle cuantas más pérdidas posibles. Lo vimos después con los nazis y lo vemos ahora con esos terroristas que son un pequeño ejemplo de lo que está pasando en el mundo entero. Ya hablamos de esa organización ISIS que está tomando más y más poder y control. Y las cosas están yendo a un lugar no muy pacífico. Pero el que tiene emuná sabe
todo va a salir bien. Si hacemos lo que tenemos que hacer. Y miren lo que dice el Creador. El rey David otra vez nos dice sobre la tierra de Israel. En los Salmos 20, vamos a ver. Dice así, capítulo 20. Ahí está. Dice así. Le dice al pueblo de Israel. El Creador, el Eterno, te responderá en el día de aflicción. Y el nombre del Dios de Jacob te fortalecerá. Que Él envíe tu ayuda desde el lugar santo, desde el monte del templo, y desde Sion te sostenga. Ya nos dice la salvación del pueblo de Israel va a salir de aquí, de Jerusalén. En Eretz Israel, en la tierra de Israel. No hay que escaparse a ningún lado. Aquí es el lugar más protegido. Aquí. Justamente aquí. Vamos a ver otro versículo más. Quizás el Creador, como dicen nuestros enemigos, abandonó a su pueblo. ¿Podemos conquistarlos? No. Estamos en Salmo, capítulo 94, versículo 14. ¿Qué dice? Ahí está. Miren lo que dice. Pues no abandonará el Eterno a su pueblo, ni dejará a su patrimonio, a su tierra. El Creador no abandona a su pueblo y no deja la tierra de Israel ni por un minuto. Aquí es un lugar más seguro del mundo. Y hay muchos versículos más. Nos queda poco tiempo. Quiero llegar al punto más importante. Dijimos que es una guerra de emuná y hemos explicado que las únicas dos naciones que tienen el nombre de Dios en su nombre, en el nombre de la nación, son dos. Israel. Él es Dios. Israel llega de las dos palabras Yashar El, conectados directamente a Dios, Israel. Hay más explicaciones, esta es una. Y tenemos a Ishmael, que dijimos que es Dios escuchará. Nos dicen los sabios que por esta nación Dios escuchará al pueblo de Israel cuando van a clamar y le van a gritar al Creador. Pero hay una pregunta. Si los dos creen en Dios, entonces ¿por qué no pueden arreglarse? Los dos creen en Dios. ¿Por qué no se arreglan? ¿Qué problema hay? Escuchen bien. Cuando Agar, la madre de Ismael, se escapó al desierto, y llegó un ángel y le avisó que va a tener un hijo que va a ser llamado Ismael. ¿Sí? Que va a ser llamado Ismael. Y bueno, estamos hablando de Génesis 16. Vamos a verlo. ¿Dónde se encontraba ella? En el lugar. En este lugar. Donde le habló el ángel. Llamó a ese lugar. Así. Él le dio agua para beber. Y ya vio ahí un pozo de agua. Y por eso llamó al pozo del viviente que me ve. Be'er Lahai Ro'i. Pozo del viviente, que es el Creador que me ve. De pronto descubrió un pozo de agua. Ain era cuando Ismael, de hecho, le avisó un ángel que Ismael va a nacer. En ese lugar, al lado de ese pozo de agua, llamado Lahai Ro'i, el viviente que me ve. Algo muy interesante. En ese mismo lugar, vemos más adelante, en Génesis 24. Miren bien. Alguien pasa por ese pozo, al lado de ese pozo. Y dice así. Miren lo que dice. Isaac, nuestro patriarca. El hermano de Ismael. El padre de la nación judía. Isaac, el padre de Jacob. Viene Isaac, ¿y qué está escrito en el versículo?
62, dice así. E Yitzhak había llegado de venir desde el pozo del viviente que me ve, el pozo de Lahai Roi. Y él estaba habitando en la tierra del Negev. ¿Y qué hizo ahí? Y salió Yitzhak para rezar en el campo. Yitzhak va a rezar en el campo, va a hacer Itbodedut, le va a hablar al Creador. Y luego nos enseña la tefilá de Minjá, el rezo diario de Minjá. ¿Y dónde pasa por ese mismo pozo donde el ángel le avisó a Agar, la madre de Ishmael, que van a ser Ishmael? No es por casualidad. Dicen los tzadikim, escuchen bien. ¿Qué significa ese pozo? ¿Qué significa? Eso enseña la diferencia entre las creencias de Ishmael e Yitzhak, el padre del pueblo judío. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Dice así. De verdad, Ishmael es un hombre de fe. Habla de que el Creador escucha. Escucha a quien le reza. Va a escuchar al pueblo de Israel cuando le rece. Muy bien. Pero cuando escuchó el Creador a Agar en el desierto, cuando le gritó, ya estuvo a punto de morirse. Y entonces le gritó al Creador. Estaba a punto de morirse y le gritó al Creador que la salve. En un momento de falta, que le faltaba algo, en un momento de necesidad, Agar le llamó al Creador y luego le dijo que va a tener un hijo que se llama Ishmael. Pero Yitzhak vino, que de hecho vemos que fue a rezar él mismo en el campo. No por una necesidad, no porque le faltaba algo, porque quería conectarse con el Creador. Quería buscar al Creador y conectarse con él. Nos dicen los sabios, y eso se ve también en la explicación del Maharal, nuestro grande tzadikim, que esa es la plegaria perfecta. Cuando el hombre, no por necesidad, no por encontrarse en un aprieto, le llama al Creador, le clama al Creador, lo busca. No porque ahora lo están por matar, no es porque está a punto de morirse, entonces ya no tiene lo que perder, entonces dice, Dios, ayúdame. Todo el mundo, los herejes más grandes, a punto, un segundo antes de morirse, de pronto van a clamar, Dios, ayúdame. ¿Qué Dios? Jamás le habías hablado. Nunca lo viste, nunca lo buscaste, nunca te burlaste del Creador. De pronto, peligro, todos gritan. Creador del universo, Dios. Ese es un rezo, es una plegaria, pero en un nivel muy bajo. Yitzhak, no como Ishmael, no como la madre de Ishmael, la egipcia. Yitzhak, él va, antes de tener problemas, sin tener sufrimiento, él va al campo para hablar al Creador, alabarlo al Creador, conectarse con el Creador. Y esto nos dice los tzadikim. Esta es la gran diferencia entre las dos formas de creencias. La fe de Ishmael es, yo uso al Creador, utilizo al Creador para mis necesidades. Cuando lo necesito, uso su nombre. Necesito decir que el Corán me dice matar a judíos, lo hago. Necesito tomar provecho de Dios para otra cosa, lo uso. Lo voy a usar para mis necesidades. La emuná auténtica, que representa a Yitzhak y luego Jacob, y luego las 12 tribus y el pueblo de Israel, es que nosotros no utilizamos al Creador para nuestras necesidades, sino nosotros nos dedicamos a cumplir la voluntad divina, la voluntad del Creador. Nosotros queremos ser una herramienta, un instrumento en las manos del Creador para llevar el mundo a su perfección, para cumplir con el razón, con el deseo, la voluntad del Creador. Esta es la gran diferencia entre Ishmael e Israel. Y esa es la gran diferencia. Y sobre esto es la guerra. Los dos creen en Dios. Pero uno cree en Dios para sus necesidades, para que le haga lo que Él quiere.
y que todo lo que haga va a poder decir, no, es la voluntad de Dios, como hizo Bilam, el malvado, que fue a maldecir al pueblo de Israel, aunque el Creador no estaba de acuerdo, no, dijo, no, seguramente sí, va a haber un momento que se va a enojar, entonces ya va a ser su voluntad. La emuná dice que nosotros tratamos de hacer lo mejor posible para cumplir con el deseo del Creador, con la voluntad divina. ¿Y dónde se encuentra la voluntad divina? En la Torá. La Torá nos enseña cuál es la voluntad del Creador, que es de verdad para nuestro bien en este mismo momento y para nuestro bien eterno. Eso es lo que nos enseña la Torá. Y por eso ese pozo se llama Be'er Lahai Ro'i. Ro'i es el que ve. Ro'i llega de la palabra irá, temor al cielo. Insinúa a Jerusalén, que es irá. La guerra va a ser sobre Jerusalén, significa sobre este punto. ¿De qué es temor al cielo? Tomar provecho del Creador, abusar al Creador, usarlo para tus necesidades, como si tú fueras el amo y él es el siervo, Haz Shalom, Dios no lo permita. O tú sabes, yo soy el que sirve al Creador. Estoy contento de hacerlo y quiero difundir su emuná a todo el mundo. No quiero que nadie muera, ni otro niño palestino, no un niño judío, no un cristiano, todos los seres humanos que vivan y reconozcan la verdadera fe, la verdadera emuná. Es una forma de vida, de alegría, de canciones, de paz. Entonces que pronto podamos ver un mundo rectificado. Vamos a poder ver aquí, donde hoy en día hay una mezquita, de donde salen voces de guerra, de odio. Vamos a ver una casa de paz, una casa de amor para todas las naciones. En ese día, Hashem será uno y su nombre uno. Y podamos juntos, toda la humanidad, el pueblo judío cumpliendo con su misión y toda la humanidad juntos, alegres, alabando a un solo Dios, al Creador del universo. Hashem bendito sea, que sea rápidamente en nuestros días. Amén.